Listo. Creo que habíamos quedado acá en esta diapositiva. A ver, no sé si pueden revisar. O aquí. Sí. Quedamos en el monóxido de dinitrógeno, o también llamado óxido nitroso. El estado de oxidación del nitrógeno, entonces, ¿cuánto será este compuesto? 1 positivo, ¿no es cierto? Entonces, es una molécula lineal con estructura resonante. ¿Qué significa eso? De que este enlace se puede deslocalizar así, fíjense. Esto quiere decir que puede estar en esta situación o en esta. Entonces, vean ustedes, el triple enlace se puede deslocalizar de esta manera. 3 y 1 o 2 y 2. Eso significa una molécula de resonancia. ¿Ya? ¿Cómo se le puede preparar este compuesto? Por calentamiento de nitrato de amonio a esa temperatura. Pero es peligroso porque el nitrato de amonio es explosivo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace ese calentamiento para evitar ese peligro. ¿No? Se puede calentar el ácido nítrico y el ácido sulfámico, entonces ya no hay ese riesgo. Claro, este es más fácil de conseguirlo, pero cuando se haga esta operación de calentamiento, el calentamiento es gradual y con mucho cuidado. Es muy peligroso. Entonces es un gas también que forma parte del efecto invernadero, ¿no es cierto? Porque permanece mucho tiempo en la atmósfera. Es un gas que cuando estudiábamos el oxígeno habíamos visto de que el oxígeno era comburente, ¿no es cierto? Ayuda a la combustión. Si no hay oxígeno, no hay fuego, no hay combustión. Entonces, para que haya fuego, ¿qué necesito? Un material combustible, necesito temperatura y necesito oxígeno, ¿no es cierto? Esas 3 variables tienen que estar presentes para que haya fuego. Entonces, el oxígeno, ¿qué función cumple? Es comburente. Ya eso hay que anotarlo, no sé si lo recordaban, pero hay que tomar en cuenta. Es comburente, que ayuda a la combustión, quiere decir, el oxígeno. Y si no hay oxígeno, fíjense, en algún caso, que no hubiera oxígeno en algún proceso, pero si hay este gas, entonces este gas reemplaza al oxígeno. Aquí está, permite la combustión. ¿Por qué? Porque libera el oxígeno. Entonces, esto es muy importante. Puede reemplazar al oxígeno este gas, ¿no es cierto? En alguna actividad, algún proceso que no dispongamos de oxígeno, pero si tengamos este gas, entonces este reemplaza al oxígeno. ¿Por qué? Porque es comburente. ¿Por qué motivo? Porque libera oxígeno de esta manera cuando se descompone. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta también. Es un gas incoloro, de olor agradable y sabor dulce, fíjense, este gas. Seguimos. ¿Qué aplicaciones tiene este monóxido de nitrógeno? Es una droga disociativa que causa analgesia, euforia, mareo en las personas. Un desequilibrio total, un desfallecimiento ya del sonido y alucinaciones. Es el famoso gas de la risa o gas hilarante. Causa hilaria, causa risa, las personas causan descomposición, mareo y una serie de efectos, ¿no es cierto? Causa euforia, fíjense. No necesariamente lo lleva a la muerte, o sea, a la persona no necesariamente la lleva a la muerte, pero tiene todos estos efectos. Es muy conocido este gas por eso. Las personas se enloquecen, se desequilibran, ¿no? Y es gas hilarante, se dice, causa hilaria, causa risa. Se utilizó en la Segunda Guerra Mundial este gas y estos fenómenos causaban en los soldados, ¿no? Todo, todo desequilibrado y con alucinaciones y mareos y toda una descomposición, ¿no? Muy bien, en medicina en 1800 usado, fíjense, como analgésico, ¿no es cierto? Anestésico en esa época.
Y bueno, algunos otros recreativos que tiene acá, menos importantes para nosotros. Entonces estamos viendo el monóxido de dinitrógeno, que también se utiliza en estas aplicaciones, en los envases a presión, bajo presión, ¿no es cierto? Que pueden ser ambientadores, desodorantes, como propelentes, ¿no? Quiere decir que el gas se utiliza como un vehículo que conduce a alguna sustancia, que puede ser ambientador, insecticida, digamos, en esos recipientes pequeños que están bajo presión, ¿no es cierto? Que uno oprime el botoncito que está en la parte superior y ahí se pulsa porque hay presión dentro. Quien ejerce presión, este gas se lo puede utilizar. Hay muchos otros gases también, pero este gas puede estar presente ahí. Bueno, y algunas otras aplicaciones acá, pero lo que más se destaca es esta parte de acá, ¿no es cierto? Y esto es importante en motores de cohete. ¿Por qué? Porque prácticamente libera el oxígeno, como hemos dicho hace rato, le da mayor potencia, mayor fuerza, ¿no es cierto?, a los motores. Es muy importante ese tema. Y acá, en los vehículos de carrera, le dan más potencia, decíamos, a los motores. Cualquier motor, digamos, ¿ya? Que utilice algún combustible, entonces le da más fuerza, pero la fuerza puede ser tan grande que puede destruir el motor. Entonces, los vehículos de carrera usaban en cierta época y a lo mejor lo siguen utilizando, pero es riesgoso. Se puede destruir por la demasiada potencia que causa. Es uno de los principales gases causantes del efecto invernadero, junto con el dióxido de carbono y otros más, ¿no? Que cuando ya el efecto invernadero tiene ciertas características, pero cuando se excede ya es calentamiento global. El efecto invernadero es positivo, es de beneficio para equilibrar la temperatura de la Tierra, el efecto invernadero. Pero el calentamiento global ya es otra cosa, ya esto es negativo, ya, ¿no? Daña la vida y es de riesgo en el medio ambiente, lo que es el calentamiento global. Muy bien, puede entonces destruir también el ozono. Y acá es emitido por bacterias, dice. Hay muchos gases que son emitidos por bacterias. Se descompone la materia orgánica por acción de las bacterias, entonces muchos compuestos nitrogenados se desprenden, compuestos amoniacales y este gas también, ¿cierto? Se puede formar por acción de las bacterias y se va a la atmósfera a generar estos fenómenos de acá. Y también cuando se fertiliza la tierra, ¿no es cierto? En el tema de la agricultura, hay muchos fertilizantes nitrogenados. Entonces a veces se agrega demasiado fertilizante en la tierra, entonces también se libera de esos procesos, de esa actividad, este gas monóxido de nitrógeno y se va a la atmósfera y se suma a estos fenómenos ambientales. Entonces, ese gas más agua forma el ácido hiponitroso. Miren ustedes, aquí está el gas del cual estamos hablando, el monóxido de nitrógeno más agua. Se forma el ácido hiponitroso, que es el ácido que proviene del óxido nitroso, ¿no? O monóxido de nitrógeno. Es un compuesto inestable de muy poca importancia, muy inestable. Hablemos de nitrógeno 3. Nitrógeno 3, aquí está. Trióxido de dinitrógeno, o sea, un compuesto oxigenado con ese estado de oxidación 3, que es el trióxido de dinitrógeno. Se produce mezclando partes iguales de óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. Y vean ustedes a qué temperatura hay que mantenerlo, ¿no? Un proceso complicadito. Los gases reaccionan formando un líquido azul. Este solo es estable en la fase líquido y sólido. Es un compuesto inestable, dice, porque arriba de los 3 grados Celsius se descompone. Entonces, en estas condiciones ambientales, este gas existe, porque miren esto.
no existe, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que también, así como tal, no es de relativa importancia, así como está acá. Porque se descompone. A 10 grados Celsius ya no existe, ya se descompone. Temperaturas inferiores a este valor sí existe. Es también una molécula de resonancia que puede existir de esta manera o de esta manera. Miren, aquí hay un enlace simple, ¿no? Y aquí es doble. Entonces, esto puede cambiar de esta manera. 2, 1, 2, 1 o 2, 1 al revés. Eso significa que es una molécula de resonancia, molécula resonante o tiene una estructura de resonancia, se dice, ¿no? Pueden variar los enlaces de esta manera o de esta manera. Ese es el significado. Entonces, este trióxido en agua forma también un ácido, que es el ácido nitroso. Entonces, el gas trióxido de dinitrógeno, cuando se disuelve en agua, da lugar a este ácido nitroso. Entonces, como tal, este ácido no es importante también industrialmente, pero sí las sales del ácido son importantes. ¿Cuáles son las sales? ¿Cómo se llaman? Se llaman nitritos, ¿cierto? De manera pura, este ácido no ha sido aislado, por eso es poco importante. Hemos dicho de que sus sales sí son importantes. A ver quién quiere entrar. Ya. Muy bien, las sales son importantes. ¿Y esas sales qué aplicaciones tienen? Esas sales tienen muchas aplicaciones, ¿no es cierto? En la naturaleza, ¿cómo se forman esos, los nitritos, por ejemplo? Por oxidación biológica de las aminas y el amoníaco, o por reducción. Aquí hay un error aquí. A ver, ¿quién lo detecta el error aquí? En estas dos líneas. Esto está coherente por oxidación biológica de las aminas y el amoníaco. Quiere decir que hay microorganismos o hay bacterias que van a oxidar a las aminas y al amoníaco. ¿Y aquí qué dice? Por reducción del amoníaco, dice, en condiciones anaerobias. El amoníaco se puede reducir. El nitrógeno en el amoníaco está con su mínimo estado, entonces ya no se puede reducir más. Aquí es por reducción de sulfatos, es acá. ¿Ya? Reducción de sulfatos hay que poner aquí, en condiciones anaerobias, hay que corregir. Entonces, en la industria se pueden obtener también disolviendo el trióxido en soluciones básicas. Los nitritos son solubles en agua y moderadamente tóxicos. Si hay exceso de nitrito, ya se puede considerar que hay presencia o sea, de riesgo para la salud, y si hay exceso de nitritos en el agua, por ejemplo. Se utilizan en los procesamientos de productos cárnicos, en los derivados de la carne. Todo lo que son los salitres, no sé si han escuchado hablar, que se agregan a los derivados de las carnes, ¿cierto? Salchicha, todo ese grupo de productos. Todo ese sector de productos alimenticios derivados de las carnes permite que se mantenga ese rojo. No hay cambio cuando son calentadas. Esos productos cuando se calientan no cambian en su coloración por la presencia de los salitres. Es cierto que puede ser nitrito, sodio, nitrato de sodio, nitrato de potasio. Entonces, eso puede darse. Aquí están, a ver, son los responsables del color rosado del jamón, salchicha y otras carnes derivadas. No cambian de coloración cuando son cocidos, cuando son calentados. Y en exceso, por supuesto que son tóxicos. De los nitritos estamos hablando, tiene importante aplicación en ese rubro de los alimentos. Hablemos del tetróxido de dinitrógeno.
El nitrógeno está con 2 acá. No se olviden de que este es un dímero. Aquí está. Aquí está el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Que puede pasar a esta forma. Puede estar así o puede estar así, ¿no? Bajas temperaturas y elevadas presiones. ¿Se acuerdan? En la clase anterior yo les recalqué cuándo está en este estado y cuándo está en este estado. Es el mismo compuesto, solo que manipulando presión y temperatura, o puede estar así o puede estar así. ¿Ya? Tetróxido de dinitrógeno. Entonces, se dice que este es un dímero de este. Dímero de dos moléculas. Este es un monómero, entonces, porque es una molécula. Este es un dímero. Monómero, dímero. Y si digo polímero, entonces muchas moléculas. En este caso, bueno, es un dímero. Es un fuerte oxidante muy tóxico y corrosivo. Estamos hablando de este de acá. O sea, de este mismo, pero que puede estar en este estado. ¿Cierto? Puede estar en este estado. Es una sustancia incolora, aunque a veces puede aparecer como un líquido marrón amarillento. ¿Por qué? Porque ya está como este. Este es marrón, este compuesto. Este gas es un marrón. Pero si se manipula la presión y la temperatura, como hemos explicado en la clase anterior, puede tornarse incoloro. Quiere decir que ya está como este de acá. Y puede volver, si se deja sin efecto de la presión o la temperatura, puede volver a ser marrón. Por eso dice acá, ¿cierto? Debido a la presencia de este compuesto, entonces se torna marrón amarillento. Es muy reactivo cuando está así. Se usa como propelente para cohetes espaciales, o sea, como parte de los combustibles, quiere decir, este compuesto, cuando está así, en estado de dímero, ¿ya? Seguimos hablando del tetróxido de dinitrógeno. ¿Cómo se produce? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Es una palabra, debemos saber responder ya. ¿Qué le está pasando al amoníaco acá, en esta primera reacción, para llegar a esto? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Se reduce? Este amoníaco se está reduciendo para llegar a este. Miren, ¿con quién se está combinando? ¿Qué hay aquí? Una para llegar acá. ¿Qué hay? Combustión. Una oxidación. ¿Mm? Una oxidación. Muy bien, oxidación. El nitrógeno ya no se puede reducir. Aquí está en su mínimo, está con -3. Si alguien me dice que se está reduciendo, me está diciendo que tiene -4, -5, y el nitrógeno no tiene. Entonces, aquí está pues, el oxígeno que reacciona con el amoníaco. Hay una oxidación. Mediante oxidación del amoníaco se llega a monóxido de nitrógeno. Y esta segunda reacción, ¿qué le ocurre a este monóxido para llegar al dióxido? ¿Qué le ocurre al monóxido? Una oxidación. También se sigue oxidando. Miren, de nitrógeno 2 llego a nitrógeno 4. Y aquí, estando ya como dióxido, entonces ya aplicamos la temperatura o la presión, baja temperatura, ¿no es cierto? Y elevadas presiones para llegar al dímero. Este mismo compuesto puede existir así, manipulando esas dos variables. Entonces, de esa manera, ¿cómo se obtiene entonces, cómo se produce el tetróxido de nitrógeno? ¿Cómo se produce el dímero? Mediante la oxidación del amoníaco. Oxidación consecutiva, primero hasta llegar a monóxido, se sigue oxidando para llegar a dióxido. Y luego ya se manipula la variable presión o temperatura para llegar al dímero. Así se obtiene entonces el tetróxido de dinitrógeno. Reacciones químicas. Mediante reacciones químicas también se puede reaccionar de esta manera, ¿cierto?
que es M, es un metal, fíjense, el nitrato metálico puede reaccionar, entonces el tetróxido con un metal, se forma el monóxido y el nitrato metálico. Y como es prácticamente el dióxido de nitrógeno, es la base importante para la producción de ácido nítrico. El ácido nítrico se obtiene a partir de la oxidación del amoníaco también, pero siempre oxidándolo así gradualmente. Muy bien. Y aplicaciones de este gas, de este compuesto, ven ustedes, es uno de los propulsores de cohetes más importantes que se ha desarrollado, ¿no?, en los últimos años. Es un propulsor hipergólico, usado normalmente en combinación con combustibles hechos a base de hidracina. N2H4 es la hidracina, N2H4. Esta palabra, fíjense, es un nuevo término que vamos a aprender, propulsor hipergólico. Quiere decir cuando esta sustancia se mezcla con otro combustible, no hace falta que haya chispa, que haya un iniciador de fuego, imagínense un fósforo o una chispa que se genere. En el contacto nomás ya arde, ya combustiona. Ya. Eso significa hipergólico. ¿Ya? Aquí está, no necesita una fuente de ignición, quiere decir, una fuente que inicie el fuego, eso es agarrar un fósforo y prender la llamita, eso es una fuente de ignición, ¿cierto? Entonces, en este caso, este reactivo, es muy reactivo esta sustancia con los otros combustibles. Al entrar en contacto nomás ya ocurre la combustión. Eso significa hipergólico, tomar nota de eso. Por lo que son útiles en sistemas de maniobramiento. No necesitan temperaturas extremadamente bajas para su almacenamiento también. Seguimos. Hablemos del pentóxido, fíjense, nitrógeno 5 positivo. Ya. ¿Ese es su máximo estado o tiene otra valencia superior al nitrógeno? A ver. Es su máximo estado, ¿cierto? Entonces, es una combinación del nitrógeno con su estado de oxidación 5 y el oxígeno para formar ese óxido. Es la forma más altamente ionizada del óxido de nitrógeno y reacciona con agua produciendo ácido nítrico. Aquí está. Entonces yo puedo decir que es también un anhídrido del ácido nítrico. ¿Por qué? Porque el pentóxido más agua se forma el ácido nítrico. Ahí está. La estructura del Lewis se lo puede hacer así, completan a 8, viene el oxígeno, 2, 4, 6 y 8. ¿Cierto? Aquí también están completando a 8 electrones, 2, 4, 6 y 8. Todos completos. Muy bien. 2, 4, 6, 7 y 8. Muy bien. El estado sólido, en estado sólido es una sal, dice que se disocia así en ion nitronio y en ion nitrato. Es oxidante fuerte, ¿por qué? Porque está con su máximo estado de oxidación, ¿no? Genera mezclas explosivas con compuestos orgánicos y sales. ¿No? Entonces es parte de los explosivos este compuesto, o algunos derivados de esta sustancia. ¿No? Por eso se utiliza para hacer explosivos. Y su descomposición produce el dióxido de nitrógeno. Este es el tóxico, el que es parte del smog, como cierto contaminante del medio ambiente, el dióxido de nitrógeno. Es una coloración rojiza, coloración pardo amarillenta, se dice a veces. Un poco de historia acá, cómo se sintetiza este compuesto de esta manera, ¿no? El óxido superior de fósforo con ácido nítrico, me da el fosfórico y el pentóxido. El ácido nítrico, hay otro documento especial, a ver si lo voy a mostrar luego. Y ya estamos viendo ya compuesto del nitrógeno, ¿cierto? O sea, compuesto
ácidos. Hemos visto los óxidos, ahora los ácidos. El ácido nítrico es un líquido incoloro y corrosivo. En su estado gaseoso se encuentra en pequeñas cantidades en la atmósfera. ¿Por qué? Porque en la atmósfera está el dióxido y el vapor de agua, reacciona, así se respira esto. Es uno de los componentes de la lluvia ácida, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la lluvia ácida, cuando los gases están presentes en la atmósfera, gases que provienen de la industria, por las chimeneas cereberas, de los vehículos, por los caños de escape, todos esos gases se van a la atmósfera, ¿no? Entonces, cuando hay una lluvia, la lluvia disuelve esos gases y esa agua ácida, pH, puede tener pH 4, pH 5, acidifica los suelos, acidifica el agua, afecta a la fachada de las casas, de las construcciones, de las pinturas, y se van oscureciendo esas pinturas, la ornamentación, los jardines, las flores, se decoloran. Entonces la lluvia ácida impacta negativamente, ¿no es cierto?, en el ambiente. ¿Cuáles son esos gases que están en la atmósfera? El dióxido de nitrógeno, los dióxidos de azufre, trióxido de azufre, dióxido de carbono, esos gases, ¿no es cierto?, causantes de la lluvia ácida. Aquí está escrito ahí. Una de las formas de producción es a partir de la emisión del dióxido y la mezcla de agua. Bueno, esto vamos a ver en el proceso. Otro documento tengo especial para esto de acá. ¿Qué aplicaciones tiene el ácido nítrico en la fabricación de explosivos, la nitroglicerina y el TNT, ¿no? El trilitotolueno, en todo lo que es la producción de fertilizantes químicos nitrogenados. Tiene mucha aplicación el ácido nítrico, mucha aplicación. Aquí se quitan nomás los títulos y nada más. Muy bien, entonces voy a ver otro documento. Voy a ver otro documento. Está, por acá lo tengo. Acá está. Ya, primero vamos a completar con el amoníaco, ¿ya? Porque esa es la base. Es un compuesto también nitrogenado. Y hay que ponerle atención a lo que está con rojo, ¿no? Hablemos del amoníaco. Terminamos el amoníaco, que son unas cuantas diapositivas, y después vemos el ácido nítrico. Entonces, se encuentra donde hay descomposición de materia orgánica nitrogenada, el amoníaco. NH3, su estado mínimo de oxidación del nitrógeno, 3 negativo, ¿no es cierto? Entonces las bacterias descomponen la materia orgánica y se forman estos malos olores con otros gases más. Eso se va a la atmósfera. Tiene un par electrónico sobre el nitrógeno, lo que hace comportarse con una base de Lewis, es una molécula polar. Por eso se parece al agua, porque tiene un par de electrones sin compartir. Por eso es una molécula polar también como el agua, por este par de electrones sin compartir, el amoníaco. ¿Qué características tiene el amoníaco? La temperatura ambiente es un gas incoloro. Si yo digo NH3 es un gas, ¿ya? Es un gas, y como todos los gases también se pueden licuar. Entonces el amoníaco, el NH3, se lo puede licuar también, ¿cierto? Puedo tener yo amoníaco en estado líquido. Si bien sus puntos de fusión y ebullición son más elevados de lo que corresponde debido a la unión entre moléculas por puente de hidrógeno, fíjense, existe también el tema de los enlaces o puentes de hidrógeno en este compuesto, como en muchos otros. Tiene un olor sofocante muy característico. Todos conocen el olor amoníaco. O sea, puede licuarse a temperatura ordinaria. Es muy soluble en agua. Y el volumen de líquido incrementa notablemente. Es una base débil. Aquí está. Es una base débil. Reacciones del amoníaco. El amoníaco, entonces, al disolverse en agua, ¿qué forma? Un hidróxido de amonio. Entonces, el hidróxido de amonio ya es un amoníaco que ha sido diluido, ¿cierto?,
a partir de 500 grados Celsius empieza a descomponerse en sus elementos. A temperaturas elevadas se descomponen sus elementos. Y también con la temperatura, el carácter reductor aumenta. Aquí tengo una expresión de oxirreducción. Estamos diciendo de que a temperaturas elevadas puede comportarse muy bien como un reductor. Aquí él es el reductor porque está reduciendo al cobre. El cobre está con 2 acá, está con 0. Y él tiene que oxidarse. Y se oxida de -3 a 0. Muy bien, entonces ahí estamos demostrando que es un reductor a temperaturas elevadas de la amoníaco. Temperaturas no elevadas, de repente no manifiesta cierto grado como reductor, pero, o sea, no es buen reductor, pero sí reduce otros compuestos. Para que haga bien la reducción hay que calentar, eso significa. Con oxígeno se oxida el nitrógeno o monóxido de nitrógeno, pero usando catalizador. ¿Cómo se obtiene el amoníaco? Vean ustedes, antes, hace muchos años, cientos de años, los alquimistas lo obtenían calentando pezuñas y cuernos y recogiendo en agua el gas desprendido. Métodos diferentes de obtener el amoníaco. También cómo se obtenía, vean, otra forma. Otros lo conseguían calentando orina con sal común y tratando el producto con alcohol. Ahora, el método actual a nivel industrial, ¿cómo es? El método habitual de obtención es a partir de sus elementos, mediante la síntesis de Haber. Haber es el apellido del investigador que propuso esa tecnología. Él dijo combinar nitrógeno con hidrógeno, ¿cierto? Entonces, y ese es el método actual de obtención. Aquí está, hay una variación de energía entonces de 92.4 kJ. El rendimiento disminuye al aumentar la temperatura, pero la reacción es muy lenta. Entonces se necesitan, vean ustedes, catalizadores y vean las temperaturas y las presiones. O sea, es un proceso complejo producir amoníaco, pero hay en muchos países del mundo. En Bolivia hay industria que produzca amoníaco. Esa planta de bulóbulo, ¿no es cierto?, de urea y de amoníaco. ¿No? Yo no sé si estarán produciendo o no, pero por lo menos el nombre lo dice que van a producir amoníaco. No sé si estará en producción, vamos a ver. Entonces, se produce amoníaco a partir de sus elementos. Hay que ver de dónde se consigue el nitrógeno y hay que ver de dónde se consigue el hidrógeno. El nitrógeno, por supuesto, ¿de dónde creen ustedes que se obtiene el nitrógeno? Del aire, ¿no es cierto? Del aire puede ser, y el hidrógeno puede ser del gas natural, puede ser. Creo que esas son las fuentes que van a utilizar acá en la producción. El hidrógeno y el nitrógeno que se usan deben ser puros, de alta pureza. Hay que purificarlo para evitar el envenenamiento del catalizador. Quiere decir, para evitar que se contaminen los catalizadores. Están los catalizadores. Si no hay catalizadores, no hay conversión. Entonces aquí simplemente para mirar, fíjense, para mirar dónde será el inicio. El aire, miren, acá es el inicio. Entonces, ¿el aire para qué? Para la obtención del nitrógeno. ¿Por qué? Porque nitrógeno más hidrógeno es la producción de amoníaco, pero involucra toda una serie de operaciones físicas y químicas, ¿cierto? Es así de complejo. Entonces, ¿el gas natural para qué? Para el hidrógeno. Hidrógeno, hay que sacarle el azufre que pueda tener, esa desulfuración, porque el azufre puede contaminar a los catalizadores. Entonces, el nitrógeno del aire atmosférico acá, hay que purificar ese nitrógeno y hay que purificar el hidrógeno del gas natural, ¿no? Y hay una serie de equipos, ¿no? Los reformados, la producción de vapor necesario para el proceso. Vean ustedes las purificaciones en diferentes etapas. Y al final tengo el NH3, el amoníaco, y se comprime para tener en estado líquido y comercializar. Seguramente lo pueden vender como gas y también se lo puede comercializar como líquido. Y como todos los gases también es licuable
amoníaco, ¿no es cierto? De él estamos hablando. ¿Qué aplicaciones tiene el amoníaco? Es un producto de mucha aplicación industrial, ¿no es cierto? En la fabricación de fertilizantes, miren ustedes, todos los fertilizantes nitrogenados, en fibras plásticas, pegamentos, colorantes, explosivos, productos farmacéuticos y producción de ácido nítrico. Es la base para producir el ácido nítrico también el amoníaco. La disolución del amoníaco se suele emplear en usos domésticos. Todos los que son los detergentes domiciliarios también, muchos de ellos tienen amoníaco. Y otras aplicaciones como es refrigerante también. Desde hace más de 100 años se lo viene utilizando como refrigerante. Y después aparecieron los freones y todo eso. ¿Cierto? Pero es muy importante. Hay todavía máquinas, fábricas de hielo que utilizan amoníaco, que recoge calor. Recoge calor, ¿cierto? Y recoger calor quiere decir enfriar un ambiente, quiere decir enfriar. Muy bien, hablemos del ácido nítrico. Hemos terminado el amoníaco, el ácido nítrico. Miren ustedes, otro compuesto de mucha importancia, el ácido nítrico. Los alquimistas lo llamaban agua fuerte, nombre por el que aún se lo conoce. Lo usaban para, ven ustedes, esa aplicación que le daban, ¿no? Purificar el oro, separarlo. Este ácido no se encuentra en la naturaleza, en estado natural. Entonces, como es de alta importancia, hay que fabricarlo. Pero sí se encuentran subsales del ácido nítrico. ¿Qué se llaman las sales? Se llaman nitrato. Nitrato de sodio o el nitro de Chile, esto que antes fue de Bolivia y en la guerra del Pacífico, bueno, perdimos estos litorales, ¿no es cierto? Que son territorios muy ricos en estos recursos naturales, estos salitrales que dicen. En otros lugares, vean ustedes, bueno, se llaman salitre, nitrato de potasio, nitrato de sodio y algunos nitritos, ¿no? Estamos viendo ácido nítrico. ¿Qué características tiene el ácido nítrico? Es un líquido incoloro, temperatura ambiente, soluble en agua, tenemos punto de fusión, como todo ácido oxidante y corrosivo. Bueno, corrosivo todos los ácidos, pero no todos son oxidantes. ¿Cuáles son los oxidantes? Aquellos que están en su máximo estado de oxidación. Y el ácido nítrico es un excelente oxidante, el ácido nítrico. Muy buen oxidante. Y es corrosivo. Desgasta metales, quiere decir, y otros materiales más, los consume. Es inestable, pues el líquido está parcialmente disociado. Si yo tengo un frasco, por ejemplo, un envase que tiene ácido nítrico concentrado, yo lo destapo y se liberan como unos humos de color blanco. Se forman. ¿Por qué? Porque se forma este gas y este gas reacciona con la humedad del aire y por eso se forman esos humos. Cuando se destapan los recipientes que contienen este ácido, o también ácido sulfúrico, se ocurre este fenómeno. Muy bien, ocurre ese fenómeno. ¿Qué aplicaciones tiene el ácido nítrico? Aquí está, es el agua fuerte que se utiliza en la limpieza para hacer grabados y la creación de circuitos electrónicos. En la química orgánica, mucha aplicación tiene la nitración, ¿se acuerdan? Fabricación de colorantes y explosivos, en el tema de los fertilizantes, los nitratos, ¿no? Muchos fertilizantes son a base de nitrógeno. Métodos de obtención del ácido nítrico. Las primeras obtenciones fueron a partir de los nitratos, a partir de la sal, mediante tratamiento con un ácido de mayor punto de ebullición, como el ácido sulfúrico. En principio se obtenía tratando un nitrato de potasio o de sodio con ácido sulfúrico, pero el rendimiento es bajo, no es óptimo. Por eso se desechó. Otro método de producción aquí, miren ustedes. El proceso actual de obtención del ácido nítrico, método Oswald. Oswald es el apellido del investigador que propuso esa tecnología, que es la tecnología actual de producción. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el método de producción actual del ácido nítrico? Pongan atención. Miren, consiste en la oxidación catalítica del amoníaco con aire enriquecido. Aquí está. Mediante oxidación del amoníaco
Entonces, el punto de partida para producir ácido nítrico es el amoníaco. ¿Qué se hace? Se lo oxida. Aquí está, reacción con el oxígeno, se oxida primero a monóxido. Y se sigue oxidando. Se sigue oxidando hasta llegar a dióxido. Aquí está. Y este reacciona con agua. Cuando ya tengo como dióxido, entonces en las columnas de absorción reacciona con agua y forma el ácido nítrico. Se libera más gas y este gas se vuelve acá para seguir. Aquí está el monóxido y se recupera y se obtiene más ácido nítrico. El rendimiento de este proceso es excelente. Entonces, ¿cómo se produce ácido nítrico a nivel industrial? Mediante oxidación del amoníaco, que es decir, el punto de partida es el amoníaco para producir ácido nítrico. Hay que oxidarlo a monóxido, luego dióxido, luego se hace reaccionar con agua y ya tengo el ácido nítrico. Fíjense, 3 o 4 reacciones sencillas, pero el proceso es muy complejo. El proceso es muy complejo, ¿no? Que involucra equipamiento, maquinaria, procesos físicos y procesos químicos. Muy bien, entonces estamos terminando. Hemos visto ahora 2 importantes productos que forman parte del nitrógeno, el amoníaco, ¿no es cierto? Y el ácido nítrico. Creo que han sido claras las clases. Y aquí viene ácido sulfúrico, que ya hemos visto, ya este tema pasado. Entonces, ¿qué toca ver ahora? Toca ver el fósforo, porque estamos terminando el nitrógeno. Entonces vamos a ver el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. Son los otros elementos que nos faltan. Y vamos a continuar eso como lo hemos venido haciendo. ¿Cierto? Ahora esta clase la voy a pasar para el siguiente grupo y mañana con el grupo T voy a pasar, que ya es para el F, el grupo del día jueves. Muy bien. Jóvenes, ¿me escuchan? Hablemos del examen. ¿Qué les parece el fin de semana del examen? Está bien, ingeniero. ¿Quieren